Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Por allí retumba la frase: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Aquel filósofo, aquel estudioso de la filosofía, que incluso usaba a un filósofo como seudónimo, que fue el general Perón, realizó frases célebres como participación permanentemente activa del pensamiento y de la reflexión. A Perón lo primero que hay que ponderarle es que se detuvo a pensar, y cuando se detuvo a pensar, entonces empezó a planificar en su mente cómo se podía resolver que se produjera un contacto entre las Fuerzas Armadas, que eran representantes de solamente la oligarquía y cuidaban sus intereses, para que tuvieran un baño popular, porque en definitiva se nutrían y venían las propias fuerzas del pueblo más humilde de la Argentina. Aquella experiencia resultó de magnitud cuando demostró a los que habían intentado el golpe de Estado del 43 que se podía transformar ese golpe de Estado en una revolución y empezar a hacer cambios sociales. Y entonces, desde un oscuro departamento que se transformó después en la Secretaría de Trabajo y Previsión, empezó a producir el milagro de que por primera vez las fuerzas militares no eran las fuerzas de ocupación de la oligarquía, sino que tenían contacto popular. Y cuando no lo entendieron así sus pares, y cuando el general Ábalos levantó Campo de Mayo y lo metió preso a Perón, mejor dicho, lo buscó para meter preso a Perón, Perón se fue a esconder en vísperas del 17 de octubre porque lo querían asesinar. Estamos entonces viendo lo que la historia reflejaba en aquel momento y en aquel tiempo, donde no se podía aceptar que un igual a ellos quisiera cambiar ese rumbo de las tropas oligárquicas por las tropas populares, o por lo menos, en definitiva, por servir al pueblo de donde ellos mismos se nutrían. Aquel pacto de Perón, que duró todo el tiempo y que significó que 3 veces fuera el único argentino elegido presidente constitucional, trascendió todas las cosas por la magnitud de su obra, por colocar a la Argentina siendo una potencia, pero esencialmente porque demostró que, deteniéndose a pensar, se podía planificar, y nunca improvisó. El primer plan quinquenal fue consecuencia del plan de posguerra anterior, cuando todavía no era presidente, y así el segundo plan quinquenal y después el plan trienal en la última presidencia. Siempre supo lo que iba a hacer y cómo había que hacerlo. Y el detenerse a pensar le permitió darse cuenta de que no podía ser que todos sus pares militares estuvieran sirviendo directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, solamente a un sector del pueblo, que era el sector que oprimía justamente a la parte popular. Aquellos terratenientes que explotaban al trabajador y al obrero empezaron a darse cuenta que lo primero que hacía este funcionario que aparecía recién en el Ministerio de Trabajo, o la Secretaría de Trabajo y Previsión, era la ley del peón de campo. Y lo segundo que sacó, el Estatuto Profesional del Periodista. Y aquel Perón, que se dio cuenta de lo que faltaba, del sufriente trabajador, porque el peón de campo él lo padeció, porque venía de vivir en el campo. Entonces, a partir de esas experiencias personales y de entender que no podían ser fuerzas de ocupación en el mismo país al servicio de una oligarquía, por generalmente vacuna, que se codeaban en París de la poderosa Argentina
agrovacunal exportadora. Entonces, agroganadera exportadora, aquella Argentina estaba marcando que se podían y se debían hacer otras cosas. Y Perón comenzó a planificar y hizo una revolución industrial nunca vista en la Argentina y puso al país en un estado absolutamente soberbio, de una potencia tal que nos codeábamos con las potencias del mundo. Fuimos el quinto país con desarrollo nuclear, nos sentábamos en el club de los más poderosos del mundo. Y entonces eso no se podía permitir ni por los ingleses, ni por los norteamericanos, y vaya a saber si también los rusos no estaban molestos. Y entonces una conspiración muy grande hizo que los ingleses fueran los primeros, porque eran los más perjudicados, en participar en los primeros golpes de Estado que se producen en la Argentina, donde insólitamente, sangrientamente, los que se levantan bombardean la Plaza de Mayo cobardemente, matando a sus propios hermanos argentinos con aviones argentinos, bombas argentinas y con el presupuesto del país que era para la defensa contra el extranjero, si el país era agredido, y agredieron a sus propios hermanos haciendo una verdadera masacre en la Plaza de Mayo. Aquellos que asesinaron de esa forma siguieron asesinando después que tomaron el gobierno, y en el 56 fusilaron a un grupo de civiles y militares que se habían levantado para devolver el orden y la Constitución en la Argentina. Fueron criminales desde el comienzo, asesinos potenciales desde siempre, y no tuvieron ninguna duda de matar y de asesinar al pueblo. Y entonces cuando se pasa por estas etapas, cuando la resistencia peronista hace la maravilla de entender que había que traer a Perón de vuelta y trabaja y transforma los hogares en unidades básicas y se trabaja con intensidad, apenas llega Perón, ya había otra generación de chicos argentinos que querían disputar el poder, que creían que podían discutir la conducción del movimiento nacional y el futuro de la Argentina a un hombre que a 17.000 kilómetros de distancia supo incluso conducir desde el ostracismo la resistencia. Aquella Argentina que volvió a ser presidente a Perón por tercera vez, llegó incluso a conocer cosas excepcionales en aquel tiempo donde, por ejemplo, todavía andan en La Habana los automóviles y camiones que le hizo llegar la Argentina a Cuba, que estaba bloqueada. Por contar una simple anécdota de una cuestión trascendental para Cuba y no tan importante para la historia argentina, que casi no la refleja. Y cuando fallece Perón y la vicepresidenta asume, que era su tercera esposa, nos encontramos con otro episodio también poco conocido y casi negado por la historia, cuando María Estela Martínez recibe la información de que estaban en aguas argentinas un buque británico que no correspondía, y cuando le preguntan qué hay que hacer, señora, bombardéenlo, cañonéenlo. Y se quedaron los navales mirándola y le dice, se lo ordeno como comandante en jefe, y tuvieron que estirar algunos cañonazos para que se fuera la embarcación de aguas jurisdiccionales. Miren, la soberanía no se declama, se ejerce. Y entonces, en este tiempo y en este momento donde hay bandera de rebate y donde vemos que a muchos del pueblo argentino esto le resbala y no lo preocupa, ni hablar de la oposición que guarda un sospechoso silencio, la situación se está poniendo muy compleja y muy difícil. Y el mundo, a su vez, está dividido en bloques. Y la guerra que se están produciendo en varios territorios en este momento en simultaneidad, lo que está ocurriendo es que va dividiendo en dos bandos muy marcados a la humanidad. Estamos en un estado belicoso y de guerra constante. Clausen decía que la guerra era la continuidad de la política por otros medios. Bueno, estamos continuando la política a nivel universal por otros medios. ¿Y qué hizo Milei? Se alineó con uno de los bandos, sin consultar a nadie, sin tomar asesoramiento
sin preguntarle al Parlamento si estaban de acuerdo. Él dijo, nosotros estamos con el eje Washington-Londres-Israel. Y ahí empezaron a preguntarse algunos, ¿Londres, el que ocupó Malvinas? Sí, el mismo. Es decir, hizo una alianza con la OTAN, que tiene ocupado el territorio argentino. Este cachivache que votó la mayoría del pueblo argentino le pone bandera de remate, yo diría, no le importa la soberanía nacional, la regala y a espaldas del pueblo que lo votó, hace cualquier desastre como haber enviado todas las reservas de oro al exterior sin que nadie se acuerde de eso y teniendo a la Argentina absolutamente desprotegida en este tiempo y en este momento, con una emisión que hizo originariamente con la Casa de la Moneda y que ahora ya ni siquiera vamos a hacer billetes argentinos, se los vamos a comprar a los chinos. Este desastre que está ocurriendo, que lleva apenas un año, le queda en teoría 3 años más. El pueblo tiene la palabra si tanto tiempo no es demasiado para ver después una colonia.